Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un tutorial nuevo. En esta ocasión vamos a realizar un gorrito de coleta. Este tipo de gorritos es nombrado así, gorrito de coleta, porque en la parte de atrás del gorrito queda este huequito, que es por la parte donde podemos sacar lo que es el cabello de la niña o la persona a la que va a usar el gorrito. Es por eso que se le llama gorrito de coleta. Espero que les guste el modelito, que se animen a realizarlo. Y como siempre, ya saben que siempre les doy las medidas en tablas para que ustedes puedan realizar su gorrito en cualquier talla que ustedes quieran. Durante el video les voy a estar dejando las tablas con las medidas. Conforme voy dándoles las explicaciones, ahí les voy dejando las tablas, o igual me pueden buscar en Facebook o Instagram, ahí también les voy a estar compartiendo la imagen con las tablas de las medidas para que ustedes puedan realizar su gorrito en cualquier talla que ustedes quieran. Como siempre, también ya saben que si el video les gusta le pueden dar manita arriba al video, y también no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de más videos que estaremos compartiendo. Para realizar mi gorrito yo utilicé de este hilo que es de un grosor de 2 milímetros aproximadamente, pero yo lo estuve tejiendo de 2 hebritas juntas para que me dé un total de grosor de 4 milímetros. Así es que ustedes pueden utilizar cualquier marca de hilo, solamente traten de que el grosor de su hilo sea de 4 milímetros. La aguja o ganchillo crochet es de 5.0 milímetros. O sea que siempre traten de utilizar una aguja o ganchillo que sea la numeración un poco más grande que el grosor de su hilo que vayan ustedes a utilizar. En total, para hacer este gorrito yo lo hice para una talla de 2 años más o menos, y la cantidad en total de hilo que yo utilicé fueron 65 gramos para hacerlo por completo. Pues ya ahí de esos 65 gramos más o menos utilicé la mitad de gramos para el hilo gris y la otra mitad para el hilo morado, pero en total utilicé 65 gramos. Bien, lo primero que vamos a tejer es esta parte de aquí de abajo de nuestro gorrito, que es el punto elástico. Entonces, para comenzar eso, vamos a hacer primero un nudo deslizado con nuestro hilo. Ya que tenemos nuestro nudo deslizado, vamos a comenzar a tejer cadenitas. Voy a hacer la primera, tomo hilo y jalo, va una cadena, tomo hilo, jalo, van 2, y así vamos a continuar tejiendo cadenitas. Aquí también ya depende qué tan ancho quieren ustedes que tenga este punto elástico, es la cantidad de cadenitas que ustedes van a tejer. Yo, por ejemplo, para lo que es la talla de 2 años, yo realicé 8 cadenitas, y ya que van a medir las cadenitas así, de esta manera, con su cinta métrica, y para la talla de 2 años yo voy a dejar la tira de cadenas, debe de medir 5 centímetros de largo. Aquí enseguida les voy a poner una tablita con medidas. Esas medidas son las que yo les recomiendo de acuerdo a la talla que ustedes vayan a tejer su gorrito. Ahí les doy esa medida en centímetros de lo largo que debe de medir su tira de cadenitas. Y ya que tenemos nuestra tira de cadenitas, aquí yo solamente hice poquitas para la muestra, vamos a tejer una cadena extra. Esta cadenita se teje para cualquier talla de gorrito que ustedes vayan a realizar. Vamos a tejer esa cadenita extra y vamos a dejar esa cadenita extra sin tejer. Tejemos en la que sigue, la cadenita número 2, y ahí vamos a comenzar a tejer medios puntos. Voy a hacer el primero, paso mi aguja, jalo la hebra de hilo de atrás hacia el frente, tomo hilo con mi aguja y voy a pasar esa hebra a través de estas 2 lazadas que están en la aguja, y ahí ya quedó nuestro primer medio punto. En el siguiente orificio hago otro medio punto, y así me voy realizando medios puntos hasta terminar toda la fila. Una vez que terminan de tejer su fila de medios puntos, algo importante antes de continuar es que siempre, cada que vamos tejiendo una fila, deben de contar la cantidad de medios puntos que están realizando, porque en cada fila deben de tener la misma cantidad de medios puntos para que no vayan a tejer puntos de más o puntos de menos, por ejemplo. Entonces, ya para continuar, ya que terminamos aquí esta primera fila,
Vamos a hacer otra fila más de medios puntos, pero vamos a hacer lo siguiente. Hacemos aquí al inicio una cadenita, giramos nuestro tejido hacia el lado izquierdo de esta manera y vamos a dejar esa cadenita que hicimos sin tejer y tejemos en la siguiente cadenita o en el siguiente orificio, pero en lugar de pasar nuestra aguja por el orificio completo, que sería de esta manera, en lugar de hacer eso, solamente vamos a pasar la aguja tomando de ese orificio la hebra que queda hacia la parte de atrás del tejido. Por ejemplo, aquí miren esta hebrita, ahí es donde paso mi aguja de esta manera y ahí es donde voy a tejer mi medio punto. Entonces jalo el hilo, tomo hilo y paso a través de estas dos. Ahí ya quedó mi primer medio punto. Así nos vamos a ir tejiendo medios puntos, siempre tomando la hebra de cada orificio, la hebrita que queda hacia la parte de atrás del tejido, y así vamos tejiendo el medio punto en esa hebrita de atrás. A partir de aquí se van a repetir exactamente los mismos pasos que estamos haciendo en esta fila, se van a repetir en todas las filas siguientes. Por ejemplo, miren, aquí ya llevo 4 medios puntos, en este último orificio hago mi quinto medio punto y ahí ya está terminada mi segunda fila. Para la tercera fila, y a partir de aquí les repito, se repite exactamente lo mismo. Siempre hacemos al inicio una cadenita, giramos el tejido hacia el lado izquierdo y dejamos esa cadenita sin tejer, tejemos en el orificio que sigue y tejemos pasando la aguja a través de la hebra del orificio que queda, la hebrita que queda en la parte de atrás. Entonces ahí hago mi nuevo medio punto y así vamos tejiendo. De esta manera, al momento en que estamos tejiendo el medio punto, tomando la hebrita de atrás del tejido, se va a ir formando lo que es el punto elástico. Va a ir quedando así su tejido mientras más filas van tejiendo. Ya llevo esto avanzado para esta muestra y aquí ya ustedes, para saber cuántas filas van a tejer, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente debemos de tener, si ustedes tienen la posibilidad de medirle la cabecita a la persona a la que le van a hacer el gorro, está muy bien, pero si no tienen la manera de medirle, enseguida les voy a dejar una tabla con medidas, que es, esa medida es las medidas que yo les sugiero del contorno de la cabeza de acuerdo a la talla en que ustedes estén realizando su gorrito. Ahora, si ustedes van a medirles la cabecita a la persona que le van a hacer el gorrito, supongamos que esta es su cabeza, aquí estas son las orejitas, entonces con su cinta métrica van a tomar la medida de todo el contorno de la cabeza a la altura más o menos de la frente y aquí arribita de las orejitas. Ahí debe de pasar toda su cinta métrica en todo el alrededor de la cabeza y esa medida va a ser el contorno de la cabeza, así le vamos a llamar. Ya que tenemos esa medida del contorno de la cabeza, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer, yo aquí voy a poner un ejemplo, que para una talla que yo quiero tejer, el contorno de mi cabeza que yo necesito es de 16 centímetros. Entonces, para este ejemplo yo necesito el contorno de 16. Entonces yo aquí coloco mi cinta métrica y conforme yo voy tejiendo mis filas, voy a ir tejiendo las filas de 9 en 9, estas filas del punto elástico. Entonces yo aquí realizo 9 filas de punto elástico, otras 9, y por ejemplo si yo coloco mi tejido aquí sobre la cinta métrica, podemos ver que mi tejido, así sin estirar el tejido, no lo estiren, lo coloco así, entonces ya mide más o menos de 11 a 12 centímetros casi, es lo que mide aquí mi ejemplo. Entonces, si yo realizo otras 9 filas más de punto elástico, me estaría pasando de la medida que yo necesito para el contorno de cabeza, que es de 16, porque se pasaría, llegaría como acá al 18, 19. Entonces, no nos debemos de pasar de la medida que está recomendada de acuerdo a la talla que ustedes vayan a tejer. Entonces es mejor que quede el tejido más pequeño a la medida que necesitamos. Por ejemplo, aquí en este caso el 16 llega aquí,
Entonces podemos ver que me faltan aquí como unos 4 a 5 centímetros. Entonces yo hasta aquí dejaría mi tejido, porque el tejido siempre suele, ya que la persona que use el gorrito, el tejido suele aflojarse. Entonces es por eso que es mejor dejar el tejido más pequeño a la medida que lo necesitamos, porque después va a aflojar el tejido y ya va a dar a la talla que se necesita. Entonces es importante esto. Siempre van tejiendo de 9 en 9 filas, aquí 9 filas de punto elástico, otras 9, hasta que lleguen a lo que es la medida que ustedes necesitan para su contorno, ¿ok? Pero traten de que esa medida del contorno, siempre el tejido sea más chiquito a esa medida y que no se vaya a pasar de esa medida, porque si no su gorro les va a quedar muy grande, ¿ok? Una cosa más también es que si se están preguntando por qué es que debemos de ir tejiendo de 9 en 9 filas el punto elástico, eso se debe a que más adelante, ya que terminemos esta parte del punto elástico, cada fila que vamos realizando va a ser un orificio que vamos a ocupar de aquí de la parte de arriba, y en ese orificio vamos a comenzar a tejer lo que viene siendo esta puntada de arriba. Entonces, para hacer esa puntada de arriba necesitamos tener la cantidad de orificios que sea un múltiplo de 9. Cada 9 orificios se va a formar esta puntada. Es por eso que para hacer el punto elástico vamos tejiendo de 9 en 9 filas. Ahora, ya que ustedes tengan ya su tirada del punto elástico terminada, vamos a unir los dos extremos para que nos quede ya la forma así circular del gorrito. Entonces miren, voy a jalar aquí donde tengo mi aguja, en esta última hebrita que quedó de la última fila, la jalo así un poco, y voy a tomar el otro extremo del tejido, y justo donde está aquí el orificio de la parte de la orilla, ahí voy a pasar esa hebrita del lado izquierdo, la paso a través de este orificio. Entonces la jalo y así ya quedan aquí las dos juntitas. Y ahora, a partir de aquí, voy a ir pasando la aguja a través del siguiente orificio de este lado y también de este otro. Paso la aguja a través de los dos orificios al mismo tiempo, y ya la hebra de nuestro hilo, esta hebrita larga, la voy a jalar con mi aguja hacia la parte de afuera, o sea que atraviesa los dos huequitos. Y esa hebrita que he jalado la voy a pasar a través de esta primera lazada que ya tenía en mi aguja, jalo y ahí ya se formó un punto deslizado. Así vamos a ir realizando punto deslizado para ir uniendo las dos piezas. Una vez que terminan ya de hacer sus puntos deslizados para unir las dos piezas, aquí ya podemos cortar la hebra del hilo. Y ya estas hebritas que quedaron del inicio y el final del tejido, con la ayuda de una aguja lanera, vamos a pasarlas por el mismo tejido, así van atravesando el tejido y esconden la hebrita ya para que queden ocultas. Ahora vamos a enlazar nuestro hilo de color gris justo donde hicimos la línea de punto deslizado para unir las dos piezas de color morada. En el último punto deslizado que realizamos voy a atravesar justo ahí en ese orificio con mi aguja y voy a jalar el hilo gris de adentro del tejido hacia afuera. Y ya aquí ya tenemos enlazado el hilo. Vamos a tejer 3 cadenas de nuestro hilo gris. Hago 1, 2 y 3. Y vamos a tejer ahora toda una fila de puras varetas. Vamos a ir tejiendo una vareta en cada orificio que vamos encontrando, y cada orificio viene siendo de las filas que hicimos de punto elástico de color morado. Por ejemplo, aquí tengo la primera fila de morado, entonces aquí en la orilla de esa fila, ahí en ese orificio voy a hacer la primera vareta de color gris. Entonces, para hacer una vareta, tomo hilo con mi aguja, paso la aguja a través del orificio de color morado, voy a jalar la hebra de hilo de atrás hacia el frente. Aquí tenemos 3 lazadas en la aguja, tomamos hilo y pasamos la hebra de hilo a través de las 2 primeras lazadas, de nuevo me quedan 2,
tomo hilo y paso la hebra de hilo a través de esas dos. Ahí ya me quedó mi primera vareta. Así vamos a ir realizando varetas en cada fila de punto elástico morado que fuimos realizando. Les repito, siempre va quedando una vareta por cada fila de hilo morado. Entonces aquí hago otra vareta, en el siguiente orificio otra vareta y así nos vamos hasta terminar toda esta fila. Bien, miren, aquí ya estoy por terminar mi fila de color gris de puras varetas, y para que no se vayan a equivocar y tejer varetas de más, van a contar desde el inicio de su tejido. Las primeras 3 cadenitas que hicimos cuentan como si fuera la primera vareta. Entonces van a contar de 9 en 9 varetas. Aquí por ejemplo tengo 2, 4, 6, 8, hasta aquí son 9 varetas. Las que siguen 2, 4, 6, 8 y 9 varetas. ¿Ven? Aquí ya van a ir contando así de 9 en 9 varetas. Y ya que terminamos la fila, aquí para terminar lo que es la última fila, normalmente se cerraría la fila con punto deslizado del mismo color gris, pero ahora en lugar de hacer eso vamos a cerrar la fila con el color morado porque vamos a hacer el cambio de color. Y el hilo gris no lo vamos a cortar porque después lo vamos a utilizar. Entonces, ya que tejí aquí mi última fila, mi última vareta de color gris, paso mi aguja a través del orificio que se forma entre las 3 cadenitas de inicio de la fila y la primera vareta. Entre esas dos, en la partecita de arriba, ahí voy a pasar la aguja de acá del frente hacia atrás y voy a jalar mi hebra de hilo de color morado. Con mi aguja la jalo hacia el frente y esa misma hebra morada la voy a pasar a través de esta lazada de color gris que está en mi aguja. Es como si hiciéramos punto deslizado y ahí ya se cerró esta fila gris y tenemos ya en la aguja la hebra de color morado. Aquí ya vamos a continuar tejiendo con el hilo morado y el hilo gris no lo voy a cortar porque después vamos a continuar tejiendo con él. Ahora, siempre que vamos a comenzar una fila de color morado, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí en este mismo orificio donde estamos comenzando, que hicimos el punto deslizado para cerrar la fila gris, ahí en ese mismo huequito vamos a tejer una vareta normal. Entonces tomo hilo, paso mi aguja a través del orificio y hago mi vareta. Ahí está mi vareta. Entonces aquí ya hicimos 3 cadenas y una vareta. Ahora vamos a tejer 3 varetas triples. Esas 3 varetas triples las vamos a tejer en este punto de color gris, que es justo donde comenzamos a tejer la fila gris anterior, que hicimos 3 cadenas para iniciar esa fila. En ese punto es donde vamos a tejer las 3 varetas triples de color morado, pero vamos a tejerlas así, miren. Voy a tomar, para hacer una vareta triple, voy a enlazar 2 veces el hilo en mi aguja. Hago aquí 1 y doy vuelta y 2. Ahí ya tengo esas 2 lazadas más esta que ya estaba anteriormente en mi aguja. En total quedan 3 lazaditas, ¿ok? Y voy a pasar mi aguja a través del color de la vareta que les mencioné de color gris, en el punto de abajo de ese color gris o en el centro donde se hallen ustedes mejor. Pasan ahí su aguja de afuera hacia adentro y que la aguja salga hacia este lado gris, hacia acá, ¿ven? Así. Entonces ahí en ese punto vamos a tejer las 3 varetas triples ahora de color morado. Entonces para hacer esa vareta triple voy a jalar la hebra de hilo de atrás hacia el frente, jalo. Aquí ya me quedaron 4 lazadas en total en la aguja. Tomo hebra de hilo y voy a ir pasando de 2 en 2 hasta terminar. Por ejemplo, esta hebra la paso a través de las 2 primeras lazadas. Paso, me quedan 3. Tomo hilo y paso a través de las siguientes 2. Me quedan otras 2. Tomo hilo y paso a través de esas 2. Y ahí ya terminamos. Ahí ya se formó a lo que le vamos a nombrar vareta triple, ¿ok?
En total debemos de hacer 3 varetas triples, entonces hacemos lo mismo otra vez. Hago 1, 2 lazadas en la aguja, paso mi aguja a través del orificio gris del tejido, jalo la hebra de hilo hacia el frente y voy a ir tomando hilo y voy a ir pasando de 2 en 2. Paso a través de las primeras 2, tomo hilo a través de las siguientes 2, tomo hilo y paso a través de las 2. Ahí ya tenemos otra vareta triple, nos faltaría otra más para tener un total de 3 y igual la vamos a tejer ahí de esa misma manera. Una vez que terminan de tejer sus 3 varetas triples, ya de esta manera debe de quedar aquí su tejido. Y esta parte, esto que estamos comenzando a tejer, viene siendo digamos, la mitad de un abanico morado, porque miren, así se van formando los abanicos. Entonces aquí, como es el inicio del tejido, esto viene siendo la mitad del abanico. Una vez que terminamos toda la fila de abanico de este color morado, aquí al terminar la fila vamos a completar este abanico para que se vea ya completo, ¿ok? Entonces ya aquí, ya que terminamos que comenzamos aquí esta parte, vamos a continuar nuestra fila de abanicos. Ahora vamos a contar para hacer otro abanico. Esta vareta de color gris, donde hemos realizado este medio abanico para iniciar la fila, esa vareta ya no se cuenta, contamos a partir de la que sigue. Ahora vamos a contar 9 varetas hacia este lado izquierdo. Por ejemplo, aquí tengo la primera de este color gris. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta es mi vareta número 9 de color gris. Ahí en esa vareta vamos a realizar el siguiente, le vamos a nombrar abanico, el siguiente abanico morado. Entonces, en esa vareta gris, antes que todo, para cada abanico se realizan 3 varetas triples de este lado derecho para iniciar el abanico. Después vamos a tejer 3 varetas normales y terminamos el abanico con 3 varetas triples hacia este lado izquierdo, y ya de esa manera se forma el abanico. Entonces, para hacer las primeras 3 varetas triples, les voy a mostrar cómo es que va a entrar nuestra aguja de tejido. Vamos a atravesar la vareta gris, atraviesa nuestra aguja, supongamos que esta es mi aguja, y atraviesa, entramos así de afuera hacia adentro, justo en el centro de la vareta gris. Y para iniciar nuestro abanico, para tejer las primeras 3 varetas triples, nuestra aguja lo que va a hacer es, ya que entró así en la vareta gris, entra y luego va a salir hacia este lado, sale la punta hacia este lado derecho. De esta manera debe de entrar y salir nuestra aguja crochet, para que ahí vamos a tejer en esa partecita de la vareta gris, en esta partecita que se ve aquí. Ahí se tejen lo que son las 3 varetas triples que van tejidas hacia este lado derecho. Después de esas 3 varetas triples, vamos a tejer 3 varetas normales que van tejidas en este huequito que queda en la parte de arriba de la vareta gris. En esta partecita de arriba se forma este huequito. Ahí se tejen las 3 varetas normales, y ya para terminar el abanico nos regresamos a tejer en esta parte de abajo de la vareta, y para tejer esas 3 varetas triples que van hacia este lado izquierdo, se pasa la aguja igual de afuera hacia adentro, atravesamos la vareta gris, y ahora en lugar de que la aguja salga hacia este lado derecho, en lugar de hacer eso, ya que entró, va a salir hacia este lado izquierdo, hacia acá. Y hacia este lado, así vamos a tejer lo que son las 3 varetas, ¿ok? Ya que quedó claro eso de cómo es de que debe entrar y salir nuestra aguja, vamos a tejer entonces este abanico. Miren, voy a tomar aquí mi hilo morado. Entonces, tomo hilo con mi aguja 2 veces, 1, 2, aquí ya tengo mis 2 lazadas, más esta del inicio, porque vamos a comenzar a tejer las 3 varetas triples que van tejidas hacia el lado derecho. Entonces, como les mostré, entra nuestra aguja a través de esa vareta hacia adentro y después sale hacia el lado derecho
así. Yo lo que hago para tejer más cómodamente es colocar lo que es mi tejido de esta manera, viendo hacia mí, que la parte del tejido del punto elástico quede de este lado derecho, así. Y así se me hace más fácil poder ya tejer aquí lo que es mi vareta triple. Entonces jalo la hebra de hilo hacia el frente, tomo hilo y voy a ir pasando el hilo a través de las dos primeras lazadas, tomo hilo a través de las siguientes dos, tomo hilo y a través de las siguientes dos, y ahí ya quedó formado mi primera vareta triple tejida hacia este lado derecho, ¿ok? Así voy a continuar tejiendo en ese mismo huequito mis siguientes varetas triples para tener un total de 3. Una vez que terminamos nuestras 3 varetas triples, ya nos queda de esta manera. Vamos a tejer ahora las 3 varetas normales. Como les comenté anteriormente, esas 3 varetas normales se tejen en este huequito que se forma en la parte de arriba de esta misma vareta gris. Entonces aquí en este huequito tejemos las 3 varetas normales. Ahí está una. Hago otra más, van 2 y hago una tercera. Aquí están ya mis 3 varetas normales y me regreso a tejer de nuevo en este huequito de la vareta gris, que es justo donde tejí las varetas, estas primeras moradas, estas triples varetas. Ahí en ese mismo huequito vamos a tejer ahora las 3 varetas triples, pero ahora tejidas hacia este lado izquierdo. Entonces tomo mi hilo, paso mi aguja a través del orificio gris y recuerden que aquí ya sale la aguja hacia este lado gris, hacia este lado izquierdo, ok, así de esta manera, y ya ahí voy a tejer mis 3 varetas triples. Y miren, aquí ya terminé mis 3 varetas triples, ya quedó completamente formado el abanico morado. Y ya a partir de aquí se repiten exactamente los mismos pasos que hicimos aquí para terminar toda la fila. Vamos a ir contando, por ejemplo, aquí para el siguiente abanico 9 orificios hacia este lado izquierdo, y ya que lleguemos a el abanico número 9, pues se repiten los mismos pasos que hicimos para tejer el abanico, ¿ok? Y ya cuando ustedes están ya casi por terminar su fila, aquí vamos a ver cuando estamos ya por terminar. Si contamos 9 varetas de color gris hacia este lado izquierdo, podemos ver que la última vareta, aquí ya en total nos quedan 8 varetas de color gris libres, y la vareta número 9 es justo donde comenzamos esta fila. Entonces ya para terminar esta fila morada vamos a completar este medio abanico que hicimos al inicio. Entonces para completarlo vamos a tejer nuestras 3 varetas triples que quedarían tejidas aquí mismo, pero quedarían tejidas hacia el lado derecho. Entonces voy a hacer ahí mis 3 varetas triples, tomo hilo, y miren, aquí por ejemplo ya terminé mis 3 varetas triples tejidas aquí en el mismo huequito donde había comenzado el abanico del inicio de la fila. Y ya que hice mis 3 varetas triples, voy a hacer una vareta normal justo donde comencé mi fila morada, que hicimos 3 cadenitas y tejimos una vareta. Entre esos dos, en la parte de abajo, en el mismo huequito donde tejí esa vareta, ahí voy a hacer mi vareta normal. Aquí ya para que podamos terminar lo que viene siendo este abanico. Y ya para cerrar la fila, cerraríamos normalmente con punto deslizado, pero ahora vamos a cerrar con punto deslizado, pero vamos a cambiar la hebra de color de hilo. Por ejemplo, aquí estoy tejiendo con el morado, paso mi aguja
a través del orificio que se forma entre las 3 primeras cadenitas de inicio de la fila y la primera vareta. Entre esas dos, en la parte de arriba se forma un huequito, ahí pasamos la aguja y en lugar de tomar el hilo morado, voy a tomar ahora el hilo gris con mi aguja y voy a jalar esa hebra de hilo gris hacia la parte del frente. Entonces tomo el hilo, jalo y esa misma hebra de color gris la paso a través de esta lazada de color morado y ahí ya quedó completamente ya terminada lo que va a ser nuestra primera fila de abanicos de hilo morado. Ya quedó aquí completamente terminado y ya a partir de aquí vamos a repetir los mismos pasos que hicimos en la primera fila de color gris y en esta segunda fila de color morado. Por ejemplo, aquí ya para iniciar la siguiente fila sería el color gris y siempre comenzamos con 3 cadenitas. Hacemos 1, 2 y 3. Y a partir del siguiente orificio hacemos nuestra primera vareta, hago una vareta y así me voy realizando una vareta en cada orificio que voy encontrando. Se va a realizar una vareta de toda esta fila de color gris. Y como siempre ya saben que cuando estemos por terminar una fila, por ejemplo aquí en este caso de color gris, siempre vamos a cerrar la fila con el nuevo color que es el morado para hacer el cambio de color. Entonces cerramos con punto deslizado. Ya a partir de aquí se repiten exactamente los mismos pasos que hicimos en la fila 1 y 2 y así van a ir ustedes tejiendo sus filas de color gris y la fila de abanicos. Y ahora, para que ustedes sepan cuántas filas van a tejer, les voy a dejar aquí en pantalla una tablita con medidas, que son medidas que yo les sugiero, de la altura que tiene que tener su gorrito. Yo, por ejemplo, para esta talla de 2 años, mi altura que debe de tener mi gorro es de 16 centímetros. Y, por ejemplo, si yo aquí voy midiendo mi gorrito, siempre lo vamos a ir midiendo de la última fila que vamos realizando hasta la parte de la orilla del punto elástico. Todo eso va a ser la altura. Pero antes de llegar a esa medida que les estoy sugiriendo de la altura total, las últimas 2 filas que vamos a tejer van a ser filas de puras disminuciones. Entonces, por ejemplo, si yo mi gorrito quiero que tenga una altura de 16 centímetros, pues antes de que yo llegue a la medida de 16, por ejemplo, cuando iba aquí en esta fila de abanicos morada, mi gorrito ahí ya medía unos 14 centímetros, 13 y medio más o menos era lo que medía. Entonces, como ya me faltaba ahí muy poquititos centímetros para llegar al 16, entonces ya a partir de ahí yo tejí las últimas 2 filas de puras disminuciones. Ahorita enseguida les explico cómo hacer las disminuciones y ya con esas 2 filas, cuando yo ya mido, me da un largo total de 16 centímetros, ¿ok? Entonces así ustedes van a hacer lo mismo. Cuando ya estén a punto de llegar a la medida que necesitan de altura, las últimas 2 filas vamos a hacerlas de disminución. Para hacerlas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar nuestra fila tejiendo 3 cadenitas. Hago 1, 2 y 3. En el primer orificio vamos a tejer como si fuéramos a tejer una vareta normal. Tomo hilo, paso mi aguja a través del orificio de adelante hacia atrás, jalo mi hebra de hilo hacia el frente, voy a tomar hilo con mi aguja y paso la hebra de hilo a través de las 2 primeras lazadas. Hasta ahí. Ahí ya tenemos, es como si fuera una media vareta sin terminarla, ¿ok? Entonces así dejamos ese punto, nos brincamos al siguiente orificio hacia el lado izquierdo y repetimos exactamente los mismos pasos. Es como si fuéramos a hacer una media vareta sin terminar, ¿ok? Y ahí ya tengo mis 2 medias varetas sin terminar. En total en la aguja tenemos la lazada de esas 2 medias varetas más esta lazada que ya estaba del inicio. Ahora tomamos hilo con la aguja y pasamos la hebra de hilo a través de esas 3 lazaditas para que queden todas unidas y ahí ya se formó una disminución.
Así vamos a ir realizando disminuciones en toda la fila, en todas estas últimas 2 filas que vamos a tejer. Por ejemplo, aquí miren, hago otras 2 medias varetas sin terminar, tomo hilo y paso la hebra de hilo a través de esas 2. ¿Ven? Ahí ya me quedó otra disminución. Así nos vamos a ir repitiendo los pasos. Vamos a hacer toda esta fila y otra fila más de puras disminuciones. Estas 2 filas se van a tejer igual para cualquier talla de gorrito que ustedes estén tejiendo. Se van a hacer solamente 2 filas de disminuciones. Y pues ya que terminan, ya pueden cortar la hebra de su hilo. Por ejemplo, aquí supongamos que yo terminé con el hilo gris, mis filas de disminuciones. Entonces cierro con el mismo hilo gris la fila, hago punto deslizado y aquí ya pueden cortar la hebra del hilo y esas hebritas que quedan las escondemos con la aguja lanera aquí entre el mismo tejido por la parte de adentro, y así ya les va a quedar ya terminado lo que es su gorrito de coleta. Ya esta partecita de atrás va a quedar así el huequito, que es la parte aquí por donde va a salir el cabello de la bebé o la persona a la que va a usar el gorrito, y es por eso que este gorrito se llama gorrito de coleta, porque por aquí sale lo que es la coleta del cabello. Y ya así quedaría terminado nuestro gorrito. Espero que les guste cómo queda el resultado, que se animen a realizarlo, y ya saben que me pueden dejar saber en los comentarios qué les pareció el gorrito, el modelo. Si el video les gusta, me ayudan mucho dándole manita arriba al video. Y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de más videos que estaremos compartiendo. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao!